La promesa del regreso. Él le dijo que nunca volviera y cerró la puerta de golpe. 3 años después, la vio de nuevo, esta vez con mellizas que tenían sus mismos ojos. La noche cortaba con el aire invernal, de ese que muerde la piel y trae consigo el silencio. Dentro de la gran casa, los suelos de mármol reflejaban el brillo de las lámparas de araña doradas, pero ninguna luz podía suavizar la frialdad en la expresión de Gabriel. Estaba erguido en el umbral. Su cabello castaño caía ligeramente sobre su frente. Sus ojos marrones tan inflexibles como la piedra. Frente a él, los ojos azules de Sofía brillaban con lágrimas no derramadas. Ella estaba temblando. Su aliento se empañaba en el aire gélido que se colaba por la puerta abierta. Por un instante fugaz, pensó que él cedería, que el hombre al que había amado con tanta ferocidad recordaría las promesas que una vez le susurró a altas horas de la noche. Pero en cambio, su voz salió como una cuchilla, afilada, deliberada, final. «No vuelvas». Las palabras la hirieron más cruelmente de lo que el frío jamás podría. Abrió la boca, desesperada por suplicar, por explicar, por luchar por la vida que habían compartido, pero la mirada en sus ojos la silenció. No había espacio para sus palabras, ninguna grieta en su armadura, solo el orgullo y la ira la excluían. Su mano presionó contra la pesada puerta de roble, y ella supo con certeza que en el momento en que la cerrara, todo cambiaría para siempre. El corazón de Sofía latía con fuerza mientras retrocedía. Sus tacones crujían suavemente contra la fina escarcha que había comenzado a depositarse en los escalones de la mansión. El peso de su rechazo presionó contra su pecho hasta que sintió que podría romperse allí mismo, en la oscuridad. Había imaginado la ira, incluso la decepción, pero nada la había preparado para el escalofriante vacío de su rechazo. Él no estaba gritando, ni enfurecido, y de alguna manera eso lo hacía peor. Su calma le dijo que ya había decidido que ella no era más que un capítulo cerrado en la historia de su vida. La puerta se cerró de golpe con una finalidad que resonó en sus huesos. Ella permaneció inmóvil en los escalones de piedra, mirando el tirador de latón pulido que brillaba débilmente en la penumbra. La barrera entre ella y el hombre, que alguna vez creyó que nunca le daría la espalda. El mundo a su alrededor estaba en silencio, como si incluso la propia noche contuviera el aliento en señal de simpatía. Los copos de nieve comenzaron a caer, lentos al principio, luego más rápido, cubriendo su cabello y su abrigo, pero ella no se movió. Se sentía como si estuviera congelada en su lugar, una figura abandonada en una pintura de desamor. Finalmente, con sus fuerzas menguando, se dio la vuelta. Cada paso por el gran camino de la mansión se sintió como adentrarse más en el exilio. El viento aullaba contra ella, susurrando sus palabras una y otra vez, atormentándola con el recuerdo. «No vuelvas». Ella se abrazó a sí misma, como si pudiera mantener unido su corazón, pero nada impidió que las grietas se extendieran. Cuando llegó al borde de la propiedad, miró hacia atrás por última vez. La casa se alzaba contra el cielo nocturno, sus ventanas brillando con una calidez que ella ya no tenía derecho a reclamar. Susurró un adiós, aunque nadie pudo oírlo, y en ese momento juró que nunca dejaría que él la viera destrozada. Lo que él no sabía, lo que no podía saber, era que ella ya llevaba una parte de él que ninguna puerta cerrada podía borrar. Mientras la nieve se espesaba a su alrededor, Sofía se adentró en lo desconocido con lágrimas congelándose en sus mejillas,
inconsciente de que el secreto que llevaba obligaría un día a abrir la misma puerta que él había cerrado con tanta firmeza contra ella. Un propósito nace en la oscuridad. Sofía abandonó la mansión esa noche con nieve acumulándose en sus hombros, el eco de las palabras de Gabriel siguiéndola como una maldición. La ciudad a su alrededor brillaba débilmente en la distancia, sus luces intensas contra la oscuridad invernal, pero nada de eso importaba, porque se sentía como si el mundo se hubiera derrumbado bajo sus pies. Alquiló una pequeña habitación encima de una panadería en un rincón olvidado de la ciudad, un espacio que olía ligeramente a levadura y azúcar, pero sus paredes eran delgadas y la calefacción fallaba a través de radiadores poco fiables. No era la vida que había imaginado cuando conoció a Gabriel. No era el sueño de seguridad y compañerismo al que se había aferrado. Sin embargo, se convirtió en su refugio cuando no tenía a dónde ir. Cada noche se acostaba despierta, escuchando el viento presionar contra la ventana, y revivía el sonido de la puerta cerrándose en su mente, tratando de entender cómo el amor podía transformarse en rechazo tan rápidamente. Las semanas pasaron en una bruma de dolor y fatiga hasta que descubrió la verdad que cambió su mundo de nuevo. Ella estaba esperando a sus hijos. La primera vez que se dio cuenta, sus manos temblaron tan violentamente que se le cayó la pequeña taza de cerámica que sostenía, viendo cómo se hacía añicos en el suelo de la cocina. Presionó ambas palmas contra su estómago. El aliento se le atascó en la garganta, y por primera vez, desde que Gabriel la había echado, sintió algo más que desesperación. El miedo la invadió. Miedo de criar a un hijo sola, de vivir con la carga de la responsabilidad sin apoyo. Pero bajo ese miedo parpadeó una brasa de propósito. No se derrumbaría. No cuando dos vidas dependían ahora de ella. Se susurró a sí misma, en las horas tranquilas de la noche que aguantaría, que construiría una vida a partir de las cenizas, si era necesario, y que ninguna palabra cruel de Gabriel podría arrebatarle el amor que ya sentía por los pequeños corazones que latían dentro de ella. Su embarazo no fue fácil. Trabajó largas horas a pesar del agotamiento, sirviendo mesas hasta que le palpitaban los pies, limpiando oficinas después del horario de cierre y aceptando cualquier trabajo ocasional que pudiera encontrar. El dinero que ganaba apenas era suficiente para el alquiler y la comida, pero estiraba cada moneda, aprendiendo a vivir con poco para poder prepararse para las vidas que venían. Mantuvo su secreto cerca, sin contarle a nadie la identidad del padre, porque no podía soportar las preguntas, la lástima o el juicio. Se dijo a sí misma que no necesitaba la riqueza ni el nombre de Gabriel, que sus hijas crecerían conociendo el amor en lugar del orgullo y la crueldad. Pero a altas horas de la noche, cuando sentía a las mellizas moverse dentro de ella y el silencio presionaba demasiado fuerte sobre su pecho, admitía en susurros a la oscuridad que deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Cuando las mellizas nacieron en una fría mañana casi un año después, Sofía lloró al sostenerlas por primera vez. Dos niñas diminutas, perfectas e idénticas, con suave cabello castaño que enmarcaba sus delicados rostros y profundos ojos marrones que reflejaban a Gabriel tan claramente que el corazón de Sofía dolía con cada mirada. Las llamó Elisa y Lucía, nombres que había susurrado durante las noches de insomnio mientras imaginaba sus rostros. Al sostenerlas, sintió que la fuerza que había dudado surgía a través de ella. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada momento de miedo valió la pena, porque eran suyas.
El mundo fuera de la habitación del hospital aún podía ser cruel, pero dentro de sus brazos estaba la calidez de una familia que juró no dejar escapar jamás. Los primeros años fueron agotadores, llenos de noches interminables de llantos, fiebres y rodillas raspadas, pero Sofía lo sobrellevó todo con tranquila determinación. Se enseñó a sí misma a coser para poder remendar la ropa cuando la rasgaban al trepar o correr. Hizo trueques con los vecinos, cambiando su tiempo por cuidado de niños para poder trabajar turnos extra. Les leía a la luz de las velas cuando cortaban la electricidad, porque no podía pagar la factura, convirtiendo esos momentos en juegos para que las niñas nunca sintieran el peso de la pobreza. Para ellas, ella era madre y padre, escudo y consuelo, y aunque a menudo se desplomaba en la cama con el cuerpo adolorido, encontraba alegría en sus risas, sus secretos compartidos y su inquebrantable confianza en ella. Sin embargo, incluso en la belleza de la maternidad, la sombra de Gabriel persistía. La mirada seria de Elisa le recordaba a él cuando estaba sumido en sus pensamientos, y la sonrisa traviesa de Lucía llevaba un eco del encanto que una vez derritió su corazón. A veces se quedaba sin aliento cuando una de ellas giraba la cabeza de cierta manera, y era como si él estuviera de pie ante ella de nuevo, no con ira, sino con toda la ternura que recordaba. Odiaba esos momentos, porque la hacían preguntarse qué podría haber sido si él no hubiera cerrado esa puerta, si hubiera elegido la confianza sobre el orgullo. Pero se obligó a dejar que esos pensamientos se desvanecieran. Gabriel era parte del pasado, y ella no tenía espacio para él en la frágil vida que había construido. Sofía se recordaba a sí misma a diario que sus hijas eran su propósito ahora, su razón para levantarse cuando todo en su cuerpo le decía que colapsara. Les susurraba promesas por la noche, promesas de que nunca se sentirían abandonadas, de que nunca escucharían palabras como no vuelvas, porque ella siempre lucharía por ellas. Creía esas promesas con cada fibra de su ser, pero lo que no sabía era que el destino tenía sus propios planes, y el hombre que le había cerrado la puerta ya estaba recorriendo caminos que un día lo llevarían de vuelta al suyo, obligándola a confrontar el mismo secreto que ella había luchado tan ferozmente por mantener oculto. 3 años de resiliencia. Los años siguientes pusieron a prueba cada gramo de fuerza que Sofía poseía. A menudo recordaba a la mujer que había sido antes de que la puerta de la mansión se cerrara detrás de ella, frágil y esperanzada, y apenas reconocía a esa persona. La vida la había endurecido de maneras que nunca podría haber imaginado, pero también la había convertido en alguien resistente, alguien que ya no esperaba una mano que la guiara, sino que construía su propio camino, incluso cuando el suelo bajo sus pies parecía inestable. Con Elisa y Lucía a su lado, descubrió un tipo de coraje del que no sabía que era capaz. Su apartamento era un modesto lugar de 2 habitaciones, en un pueblo donde nadie conocía su historia, donde podía desaparecer en el flujo de gente común, sin preguntas sobre el pasado. El alquiler era barato, porque el techo goteaba cuando llovía, y las ventanas traqueteaban en las tormentas de invierno, pero era su hogar. Sofía lo decoró con muebles de segunda mano y retazos de tela que cosió para hacer cortinas, y aunque era humilde, las niñas lo llenaron de vida. Garabateaban sus dibujos en trozos de papel y los pegaban con orgullo en las paredes, convirtiendo el yeso desgastado en una galería de sueños de la infancia. Cada rincón de ese apartamento
contenía el sonido de sus risas, y eso era lo que lo hacía tolerable. Elisa se convirtió en una niña reflexiva. Sus serios ojos marrones, siempre estudiando el mundo a su alrededor con tranquila intensidad. A menudo actuaba como si fuera mayor que sus 3 años, sosteniendo la mano de Lucía con fuerza al cruzar la calle, recordándole a su hermana que no corriera demasiado lejos, casi como si entendiera que tenía que compartir la carga de proteger a su pequeña familia. Lucía, en contraste, era un torbellino de energía y travesuras. Le encantaba subirse a las sillas, robar galletas del tarro, reír tan fuerte que llenaba todo el apartamento. Tenía una forma de alegrar los días más oscuros, su sonrisa tan llena de vida que Sofía a veces sentía que las lágrimas le quemaban los ojos solo al verla. Juntas, las niñas eran inseparables, 2 mitades de la misma alma, y Sofía a menudo se maravillaba de lo diferentes, y sin embargo, lo perfectamente equilibradas que eran. Mantenerlas era una batalla incesante. Sofía trabajaba como camarera por las mañanas, apresurándose al restaurante antes del amanecer, mientras las niñas se quedaban con una amable vecina anciana que se había apiadado de ella. Por la noche limpiaba oficinas. Su cuerpo le dolía al momento de regresar a casa, pero nunca dejaba que su agotamiento se notara cuando cruzaba la puerta. Se sentaba en el suelo con sus hijas, leyéndoles cuentos de hadas con voz suave y firme, trenzándoles el cabello o cantándoles canciones de cuna hasta que se dormían. A veces, cuando apagaban las luces para ahorrar electricidad, encendía una sola vela y les contaba historias que inventaba, cuentos de princesas que nunca necesitaban ser rescatadas porque se salvaban a sí mismas, y de hermanas valientes que enfrentaban el mundo juntas. Las niñas se dormían acurrucadas contra ella, sus pequeñas manos agarrando las suyas como si confiaran en ella para mantener la oscuridad alejada para siempre. Había momentos de desesperación, noches en las que Sofía se acostaba mirando el techo agrietado, preguntándose cuánto tiempo podría seguir así. A menudo se saltaba comidas para que las niñas pudieran comer más, y usaba el mismo abrigo año tras año, remendándolo repetidamente mientras compraba zapatos nuevos para sus hijas cuando los suyos se rompían. A veces la carga de la soledad pesaba tanto que pensaba que se ahogaría. Sin embargo, cada mañana, cuando Elisa y Lucía corrían hacia su cama, sus risas se derramaban por el aire como la luz del sol. Ella sabía que lo soportaría todo de nuevo. Eran su salvación, la prueba de que su vida todavía tenía sentido. Aún así, la sombra de Gabriel persistía como un fantasma que no podía exorcizar. El ceño pensativo de Elisa a veces le recordaba su expresión durante las noches en que él estaba absorto en sus propios pensamientos, y el brillo travieso de Lucía llevaba ecos del encanto que una vez la desarmó. Sofía odiaba la frecuencia con la que lo veía en ellas, porque reabría viejas heridas, pero amaba a sus hijas con demasiada ferocidad como para dejar que la amargura las tocara. Nunca pronunció su nombre. Nunca les habló del hombre que le había dado la espalda, pero sabía que un día tendría que explicarlo. Las preguntas ya habían comenzado a colarse. Elisa preguntó una vez en voz baja, ¿por qué no tenían un padre como los otros niños en el parque? Su pequeña voz era tentativa, como si temiera la respuesta. El corazón de Sofía se encogió, pero ella forzó una sonrisa amable y le dijo que algunas familias se veían diferentes, y que todo lo que importaba era el amor. La explicación parecía suficiente por ahora, pero Sofía temía el día en que ya no lo fuera. A través de todas las dificultades, ella llevaba una determinación feroz.
Se recordaba constantemente que la vida que Gabriel le había negado ya no era la que ella quería. Ya no soñaba con mansiones o riqueza. Soñaba con cosas simples: mantener a sus hijas a salvo, darles educación, verlas crecer sin vergüenza ni miedo. Su fuerza no provenía de la amargura, sino del vínculo que compartía con Elisa y Lucía, un vínculo que juró que nunca se rompería. Y sin embargo, en el fondo, enterrada bajo años de supervivencia, persistía una pregunta que no podía silenciar. ¿Qué pasaría si el hombre que la había excluido tan completamente alguna vez viera los rostros de las niñas que llevaban sus ojos? Sofía intentó ahuyentar el pensamiento cada vez que surgía, diciéndose a sí misma que nunca sucedería, que Gabriel pertenecía a un mundo muy lejano al suyo ahora. Pero el destino tenía una manera de entrelazar caminos, y mientras ella continuaba con su tranquila batalla, no podía saber que el mismo hombre que una vez la había rechazado pronto irrumpiría en la vida que había construido, y nada para lo que se había preparado sería suficiente para evitar que el pasado chocara con el presente. El choque en la montaña. La mañana de invierno en las montañas traía un brillo intenso, de ese que hace que cada detalle resplandezca, como si el mundo hubiera sido tallado en cristal y plata. Sofía se envolvió la bufanda más ajustada alrededor del cuello, mientras estaba parada afuera del pequeño restaurante rústico donde había estado trabajando desde el otoño, el cálido aroma a pan y café flotando en el aire helado. Elisa y Lucía estaban envueltas en abrigos a juego, sus ojos marrones muy abiertos de deleite mientras se perseguían en la nieve, sus botas crujiendo rítmicamente sobre el suelo helado. La risa de Sofía flotó mientras las llamaba, advirtiéndoles que no fueran demasiado lejos, aunque su tono contenía más amor que severidad. Por un breve momento, todo se sintió seguro, como si la vida finalmente se hubiera asentado en un ritmo en el que podía confiar. Luego, al otro lado de la carretera, el sonido de la puerta de un coche al cerrarse rompió el silencio. Un elegante SUV negro contrastaba fuertemente con la nieve, su superficie pulida brillando a la luz de la mañana. Sofía no le prestó atención al principio. Los turistas a menudo venían a las montañas en esta época del año, pero en el momento en que sus ojos se levantaron y se posaron en el hombre que salía, su corazón se detuvo violentamente en su pecho. Gabriel ahora era mayor, pero los años solo habían cincelado sus rasgos en líneas más nítidas y definidas. Su cabello castaño, salpicado con un toque de escarcha, captaba la luz, y sus profundos ojos marrones, una vez llenos de frialdad, recorrieron la escena con un enfoque distante. Durante un único y suspendido latido, Sofía esperó que no la viera, que el destino mostraría clemencia y le permitiría pasar de largo, pero su mirada no se deslizó más allá de ella. Se detuvo, fija, y luego cayó sobre las dos pequeñas figuras que jugaban en la nieve. El rostro serio de Elisa se iluminó con la risa mientras le arrojaba una bola de nieve a Lucía, quien la esquivaba con rápida gracia antes de tomar represalias, ambas niñas chillando de alegría. Eran reflejos perfectos la una de la otra. Sus ojos marrones a juego brillaban. Su cabello captaba la luz del sol en el tono exacto que Gabriel había tenido desde joven. El rostro de Gabriel se descompuso. Todo su cuerpo se congeló, mientras la verdad se estrellaba contra él. No necesitaba preguntar. Lo sabía. El cuerpo de Sofía se puso rígido. Sus brazos se cruzaron instintivamente mientras se adelantaba, colocándose entre Gabriel y las mellizas, aunque ellas aún
no lo habían notado. Su aliento se empañó intensamente en el aire frío mientras los recuerdos del pasado resurgían. El sonido de una puerta cerrándose de golpe, la finalidad de sus palabras. No vuelvas, aún resonando después de todos estos años. Ella quería correr, tomar a sus hijas en brazos y desaparecer en la seguridad del pequeño hogar que había construido. Pero sus pies se negaron a moverse. Sus ojos se fijaron en los de él, y el tiempo pareció plegarse sobre sí mismo, tirando de ella hacia la noche en que todo se había desmoronado. Gabriel finalmente encontró su voz, aunque era áspera e irregular, despojada de su antigua autoridad. Sofía. Respiró, casi con incredulidad, como si su presencia en ese lugar desafiara toda razón. Sus ojos se dirigieron una vez más a las niñas, y él tropezó un paso hacia adelante, sus manos semilevantadas como si intentara alcanzar algo que no estaba seguro de que se le permitiera tocar. «¿Ellas? ¿Son ellas?» Las palabras se le atascaron en la garganta, pero la verdad ya colgaba pesadamente en el aire, innegable en cada rasgo compartido, cada expresión reflejada. El corazón de Sofía se encogió mientras apretaba los brazos contra el pecho. Su voz era más dura de lo que se sentía por dentro. «Tus palabras fueron claras», dijo, forzando la firmeza en su tono, a pesar de que sus manos temblaban. «Me dijiste que no volviera, y no volví». Por un momento, la nieve pareció caer más intensamente, como si el mundo mismo buscara protegerla a ella y a sus hijas del peso de esta confrontación. Ella quiso darse la vuelta y marcharse, borrar esta colisión del pasado y el presente antes de que pudiera desmoronar la vida que había luchado por construir. Pero el rostro de Gabriel la detuvo. Sus ojos no estaban llenos del mismo rechazo frío que recordaba. En cambio, estaban crudos, abiertos, temblando con una vulnerabilidad que nunca había visto en él. Las mellizas, ajenas a la tormenta que se gestaba, finalmente notaron al hombre parado a poca distancia. Lucía, audaz como siempre, gritó: «¡Mamá! ¿Quién es ese?» Elisa, más cautelosa, se acercó a su madre. Su pequeña mano se deslizó en el bolsillo del abrigo de Sofía, buscando seguridad. El aliento de Sofía se detuvo ante el sonido de la voz de Lucía, porque en ella Gabriel seguramente escuchó su propio eco. Pudo ver sus manos temblar, ver la batalla rugiendo detrás de sus ojos, mientras asimilaba la visión de las niñas, que eran innegablemente suyas. Para Sofía, el momento era asfixiante. Había pasado 3 años construyendo muros, convenciéndose de que él se había ido para siempre, de que el pasado ya no tenía poder para tocarla. Sin embargo, aquí estaba él, mirando a las hijas que sin saberlo había dejado atrás, y ella supo que el frágil equilibrio de su vida estaba a punto de hacerse añicos. Aún no podía imaginar lo que vendría, si Gabriel lucharía por reclamar lo que había perdido, o si ella sería lo suficientemente fuerte como para resistir la atracción del hombre que una vez la había destruido. Todo lo que sabía era que nada volvería a ser igual. La rendición de la armadura. Gabriel se quedó en la nieve, como si la tierra se hubiera movido bajo él, sus ojos fijos en las mellizas con una mezcla de asombro y devastación. Quería hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta, enredadas en el remordimiento que había estado pudriéndose durante años. El rostro de Sofía estaba pálido contra la luz invernal, sus brazos cruzados. Toda su postura gritaba que no le permitiría acercarse más. Las niñas, aún curiosas, permanecieron a su lado. Sus preguntas brotaban en pequeñas voces que Sofía silenció con una orden tranquila,
de que volvieran a jugar. Obedecieron a regañadientes, aunque los ojos de Elisa se demoraron en Gabriel con sospecha, mientras que Lucía le dio una mirada audaz y persistente antes de alejarse brincando. Ese breve intercambio dejó a Gabriel conmocionado, porque se reconoció en la chispa de Lucía y en la cautela reflexiva de Elisa. Cada segundo en su presencia era una revelación y un castigo. Cuando Sofía finalmente volvió a hablar, sus palabras llevaban el filo agudo de años de dolor. Le dijo que no tenía derecho a estar allí, no tenía derecho a mirar a las niñas que llevaban sus ojos, no tenía derecho a inmiscuirse en una vida que él había elegido abandonar. Gabriel se estremeció como si cada palabra lo golpeara físicamente, pero no se retiró. En cambio, se obligó a enfrentarla, su voz baja y ronca mientras admitía que se había equivocado. Confesó que esa noche, hacía 3 años, su orgullo lo había cegado, que la ira y la desconfianza habían ahogado la razón. Había creído mentiras, sospechas, sombras que nunca debieron haber superado el amor que una vez habían compartido. Sus manos temblaban mientras hablaba, y por primera vez, Sofía vio las grietas en la armadura del hombre que una vez conoció como inflexible, pero su furia no se desarmó tan fácilmente. Ella se acercó, sus ojos azules ardían, y exigió saber dónde había estado él cuando ella enfrentó noches de agotamiento tan profundo que pensó que su cuerpo colapsaría. Le habló de las noches en que las niñas estaban enfermas con fiebre, y ella se sentaba despierta durante horas, rogando que se recuperaran, de las mañanas que iba a trabajar hambrienta, porque les había dado su última comida, de los interminables momentos de soledad en que llevó la carga de la paternidad sola. Su voz se quebró mientras le decía que mientras ella sacrificaba todo, él había vivido cómodamente, sin ser tocado por la realidad de la familia que había desechado. Gabriel no pudo apartar la mirada, aunque sus palabras lo tallaron con una precisión despiadada. Se dio cuenta de que nada de lo que soportó en sus propios años de arrepentimiento se comparaba con el sufrimiento que ella había enfrentado en silencio. Intentó acercarse a ella, pero ella se echó hacia atrás bruscamente. Su expresión le advertía que no cruzara la frágil frontera entre ellos. Aún así, siguió adelante con sus palabras, desesperado por ser escuchado. Le dijo que no había pasado un día en que no hubiera pensado en ella, aunque su orgullo lo había mantenido encadenado a sus propias mentiras. Admitió que se había ahogado en el trabajo, en la riqueza, en las distracciones. Sin embargo, nada silenciaba el eco de esa puerta cerrándose. Nada apagaba la imagen de su rostro mientras ella estaba parada en el frío esa noche. Su voz se quebró al decir que no merecía el perdón, pero que no podía ignorar la verdad que estaba frente a él. Las niñas eran suyas, y él quería, no, necesitaba, la oportunidad de conocerlas, de protegerlas, de darles lo que una vez se negó. Sofía escuchó, pero su corazón estaba en guerra. Una parte de ella quería gritarle que se fuera, que se desvaneciera de nuevo en la vida de riquezas a la que pertenecía, pero otra parte de ella temblaba con el recuerdo del hombre que una vez había amado, el hombre que no había sido completamente borrado por la traición. Pensó en Elisa y Lucía, en sus preguntas sobre un padre, en la forma en que sus ojos a veces buscaban los suyos, como si intentaran llenar un vacío que no podían nombrar. Su instinto era protegerlas, evitar que fueran lastimadas como ella lo había sido, pero ya no podía negar la verdad. El vínculo entre padre e hijas ya era visible, tan innegable como la sangre que compartían.
La conversación se extendió hasta que el frío les picó la cara y las niñas se impacientaron esperando. Por fin, Sofía dijo en voz baja que no confiaba en él, que no podía simplemente dejar que él entrara en sus vidas después de años de silencio. Pero también admitió que la elección ya no era solo suya. Elisa y Lucía tenían derecho a conocer al hombre que les había dado la vida, y ella no les robaría eso, sin importar su ira. Sus condiciones eran claras. Si él quería estar presente, tendría que ganárselo con acciones, no con palabras. Tendría que demostrar que ya no era el hombre que les dio la espalda. Gabriel aceptó sus términos con un solemne asentimiento, su pecho pesado con el peso tanto de la esperanza como de la culpa. Por primera vez en años, sintió que se le había dado una oportunidad, frágil e incierta como era. Sofía se giró para recoger a sus hijas. Su voz se suavizó mientras las llamaba, pero Gabriel se quedó arraigado en la nieve, observándolos a los tres juntos, la familia que una vez había desechado. Se dio cuenta en ese momento de que ninguna cantidad de riqueza o éxito podría compararse con lo que tenía delante. Por primera vez, estaba decidido a luchar, no por poder, no por orgullo, sino por el amor de la mujer que había perdido y las hijas que nunca supo que tenía. Ganarse la confianza. Día a día, Gabriel regresó al día siguiente, no con grandes gestos o regalos caros, sino con una tranquila determinación que asustó a Sofía. Se paró afuera del restaurante donde ella trabajaba, esperando que terminara su turno, su abrigo caro cubierto de nieve, su cabello húmedo por la tormenta que había llegado sobre las montañas. Cuando ella lo vio a través del cristal, su pecho se apretó con ira e inquietud. Sin embargo, había algo en su quietud que la hizo detenerse. No era el hombre imponente que recordaba del pasado, dando órdenes y exigiendo atención. Se veía casi pequeño contra el mundo, humilde de una manera que nunca había creído posible. Ella quería enviarlo lejos de inmediato, decirle que no tenía cabida cerca de la frágil vida que había construido. Pero cuando salió y vio a Elisa y Lucía correr hacia él con inocente curiosidad, no pudo negarse a darles la oportunidad de ver quién era realmente. Los primeros intentos de cercanía fueron torpes. Gabriel se arrodilló en la nieve, sus guantes caros desechados, mientras ayudaba torpemente a las niñas a construir un muñeco de nieve. Lucía se rió de su construcción desigual, regañándolo juguetonamente por no apretar la nieve lo suficiente, mientras Elisa se quedaba cerca de Sofía, observando con cautela, como si intentara decidir si él era seguro. Sofía notó la forma en que Gabriel las miraba, no solo con fascinación, sino con reverencia, como si cada segundo en su presencia fuera un regalo que no merecía. Esa noche, cuando Sofía intentó ignorar el encuentro como nada más que una indulgencia pasajera, Elisa la sorprendió susurrando que le gustaba la forma en que el hombre escuchaba el parloteo de Lucía. El simple comentario inquietó a Sofía más de lo que quería admitir, porque había pasado años preparándose para mantenerlo a distancia, sin imaginar que sus hijas pudieran darle la bienvenida tan fácilmente. Gabriel comenzó a regresar regularmente. A veces traía comestibles, cosas sencillas como pan, leche y fruta fresca, y Sofía se odiaba a sí misma por notar cuánto más fácil le hacía la semana. Otras veces llevaba libros infantiles bajo el brazo, leyéndoles a las mellizas con una voz tan firme y cálida que Sofía, escuchando desde la cocina, sentía que algo se retorcía dolorosamente dentro de ella. No estaba tratando de abrumarlas con riqueza,
ni estaba intentando ganarse a Sofía con disculpas. Parecía decidido a mostrarles, día a día, que estaba dispuesto a trabajar por su confianza, a estar presente, sin esperar nada. Se sentaba en su pequeña mesa, con los hombros encorvados para caber en el espacio reducido, ayudando pacientemente a Eliza a trazar letras en un libro de ejercicios, mientras Lucía se subía a su regazo, exigiendo otra historia. Sofía intentó resistir la atracción de estos momentos, pero por la noche, cuando las niñas dormían, se encontraba mirando el techo y reviviendo el sonido de sus risas con él. Recordó lo diferente que había sido hacía 3 años, cuando su voz había sido un arma lo suficientemente afilada como para derribarla. Ahora, esa misma voz transmitía una ternura que ella no reconocía. Sin embargo, su corazón permaneció en guardia. Se dijo una y otra vez que la gente no cambiaba tan fácilmente, que el arrepentimiento podía disfrazarse de amor y que sus hijas no podían permitirse otro desengaño. Aún así, la persistencia de Gabriel derribó sus defensas. Una noche, después de un largo día en que Sofía regresó a casa agotada, lo encontró ya allí, sentado en el suelo con las mellizas mientras pintaban cuadros en trozos de papel. Él levantó la vista, sus manos y camisa manchadas con rayas de color, y le sonrió tímidamente. Algo dentro de ella se quebró ante la vista, porque era tan ordinario, tan humano, tan alejado del frío hombre de negocios, que una vez le había cerrado una puerta en la cara. Más tarde esa noche, cuando ella intentó regañarlo por excederse al venir al apartamento sin consultarle, su única respuesta fue una disculpa seguida de una confesión tranquila de que quería que supieran que podían contar con él para estar allí, incluso cuando la vida fuera desordenada e imperfecta. Para Sofía, la confianza seguía siendo la barrera más difícil. No podía olvidar las noches en que había sostenido a niñas febriles sola, susurrando oraciones desesperadas, porque no tenía en quién apoyarse. No podía borrar el recuerdo del hambre royéndole el estómago, mientras fingía no tener hambre para que las mellizas pudieran comer. Esas cicatrices no se reparaban fácilmente, y se lo recordó a Gabriel cada vez que intentaba disculparse. Pero en lugar de defenderse o poner excusas, él escuchó. Absorbió cada palabra, cada acusación, como si creyera merecer cada una. No intentó argumentar que él también había sufrido, o que su orgullo lo había cegado. Simplemente reconoció que les había fallado a ella y a sus hijas. Una noche, después de que Eliza se durmiera con la cabeza en su hombro mientras él leía, Gabriel permaneció en el apartamento tranquilo, dudando en irse. Sofía, parada en la cocina, sintió el peso de su presencia presionar contra su resolución. Ella le preguntó sin rodeos qué quería, por qué estaba allí, por qué estaba repentinamente dispuesto a sacrificar su imperio para sentarse en un apartamento estrecho con pintura en la camisa. Su respuesta llegó suavemente, sin dudar. Le dijo que la riqueza y el éxito nunca habían llenado el vacío que lo perseguía desde la noche en que la dejó ir, y que ver a sus hijas le había mostrado lo que realmente importaba. Admitió que estaba aterrorizado de perderlas de nuevo, pero que prefería luchar por ellas y ser rechazado que vivir un día más fingiendo que no le importaba. Sofía no respondió, porque el dolor en su pecho era demasiado crudo. Solo asintió y le dijo que si realmente quería quedarse, tendría que demostrarlo no por semanas, no por meses, sino por años. Le dijo que las promesas no significaban nada sin consistencia, y que ella no lo perdonaría fácilmente, sin importar cuánto lo intentara.
Él aceptó su desafío con una mirada solemne, sus ojos firmes incluso cuando los de ella brillaban con el peso de las viejas heridas. Mientras la nieve se amontonaba afuera y las montañas parecían cerrarse con silencio, Sofía se dio cuenta de que su vida había entrado en un capítulo nuevo, frágil e incierto. No sabía si podría volver a confiar en Gabriel, pero no podía negar la forma en que sus hijas ya lo miraban, ni la forma en que su corazón la traicionaba en los momentos en que su voz se suavizaba o su risa llenaba la habitación. Se dijo a sí misma que solo estaba soportando su presencia por el bien de Elisa y Lucía, pero en el fondo, en los rincones de su corazón que intentaba ignorar, sentía el peligroso parpadeo de la esperanza. La prueba definitiva y el regreso a casa. El invierno en las montañas era a menudo hermoso, pero también traía una sensación de aislamiento que a veces inquietaba a Sofía. El pequeño pueblo donde vivía era tranquilo, con solo un puñado de tiendas y el goteo constante de turistas que venían a esquiar o a pasar acogedores fines de semana junto al fuego. La vida había adquirido un nuevo ritmo con Gabriel acechando en los bordes, entrando lentamente en el mundo que ella había construido con Elisa y Lucía. Las niñas habían comenzado a esperarlo. Sus rostros se iluminaban cuando escuchaban su golpe en la puerta. Sus voces lo llamaban papá, con una facilidad que hacía que el pecho de Sofía doliera. Ella todavía se decía a sí misma que tuviera cuidado, que protegiera su corazón. Pero al ver a las mellizas apoyarse en él, sus risas resonando en el pequeño apartamento, a veces se olvidaba de mantener sus muros altos. Sin embargo, justo cuando las cosas comenzaban a sentirse casi seguras, el pasado que ella pensó haber enterrado regresó de la manera más inquietante. La vida empresarial de Gabriel nunca fue sencilla. A lo largo de los años, su posición le había ganado poderosos aliados, pero también enemigos peligrosos. Si bien él se había alejado del ritmo despiadado de la ciudad para estar aquí con Sofía y las niñas, no todos en su mundo querían que encontrara la paz. Sin que Sofía lo supiera, los susurros sobre sus repentinas desapariciones y secretos ya habían circulado entre personas ansiosas por usar su vulnerabilidad. La verdad se estrelló contra sus vidas una noche mientras Sofía caminaba a casa con las mellizas desde el restaurante después de su turno. La nieve caía espesamente, amortiguando sus pasos, mientras las niñas cantaban una rima tonta, sus pequeñas manos enguantadas, entrelazadas con las suyas. Ella apenas comenzaba a relajarse cuando notó el vehículo oscuro al ralentí, cerca del final de la calle. La visión la puso incómoda, y su agarre en las manos de las niñas se tensó. Las puertas del coche se abrieron, y dos hombres salieron, sus rostros ensombrecidos por capuchas pesadas. No pertenecían a este pueblo tranquilo. Sofía sintió que su corazón se paralizaba de miedo mientras se movían hacia ella, sus pasos deliberados. Ella empujó a Elisa y Lucía detrás de ella, su voz aguda mientras les decía que se quedaran cerca. Los hombres la llamaron por su nombre, preguntándole si era la mujer conectada con Gabriel Hale. Su sangre se heló. Era el mundo de Gabriel sangrando en el suyo, un mundo del que había luchado tanto por escapar. Uno de los hombres se acercó, su tono bajo y amenazante, mientras le decía que Gabriel debía cosas, que había dejado cabos sueltos. Sofía apenas podía respirar mientras intentaba proteger a sus hijas, pero antes de que pudiera responder, otra voz cortó la noche. Gabriel apareció a la vuelta de la esquina, su figura alta e imponente incluso contra la nieve. Su abrigo estaba abierto, su cabello húmedo por la tormenta, su expresión una mezcla de furia y protección
que ella nunca había visto antes. Gritó a los hombres que se fueran. Su voz llevaba la autoridad que una vez gobernó las salas de juntas, pero ahora ardía con algo más primitivo. Las mellizas se agarraron a Sofía, sus ojos muy abiertos, pero Gabriel ya avanzaba, colocándose entre ellas y la amenaza. Los hombres intercambiaron palabras ásperas con él, pero su cuerpo era inquebrantable. Su postura los desafiaba a intentar tocar lo que ahora le pertenecía proteger. Sofía lo había visto ordenar a miembros de la junta e inversores, pero esto era diferente. Esto era crudo, peligroso, el tipo de determinación que venía del amor, no de la ambición. Cuando uno de los hombres se adelantó como para desafiarlo, Gabriel se abalanzó. La pelea fue corta pero violenta. La nieve voló bajo sus pies mientras los puños de Gabriel se conectaban con su oponente. Años de ira contenida estallaron, no por orgullo esta vez, sino por su familia. El otro hombre retrocedió rápidamente, dándose cuenta de que lo habían subestimado. En unos momentos se retiraron a su coche, sus amenazas murmuradas perdidas en el rugido del motor, mientras se alejaban a toda velocidad hacia la tormenta. Siguió el silencio, roto solo por el sonido pesado de la respiración de Gabriel. Él se giró hacia Sofía, su rostro magullado y raspado, pero sus ojos firmes. El cuerpo de Sofía tembló mientras la adrenalina se drenaba de ella. Las niñas se agarraban fuertemente a sus piernas. Por un largo momento, no pudo hablar, su garganta apretada por el terror de lo que casi había sucedido. Luego Gabriel se agachó, reuniendo a las mellizas en sus brazos, abrazándolas fuertemente mientras lloraban en su abrigo. Su voz era baja y tranquilizadora mientras prometía que estaban a salvo, que nada ni nadie las lastimaría jamás. Sofía lo observó, su corazón dividido entre el miedo y algo mucho más peligroso, la comprensión de que él lo decía en serio. Él lucharía por ellas, no con palabras, no con promesas vacías, sino con su propio cuerpo si era necesario. Más tarde, cuando las niñas estaban a salvo y acostadas, Sofía finalmente lo confrontó. Su voz tembló de ira y miedo mientras exigía saber a qué tipo de vida las estaba arrastrando, si esto era solo el comienzo de más peligro. Gabriel no se defendió ni minimizó lo sucedido. Admitió la verdad, que su mundo siempre había sido despiadado, que sus decisiones habían creado enemigos, pero que ahora la había elegido a ella y a las niñas por encima de todo. Le dijo que cortaría lazos, quemaría puentes, se alejaría de todo si eso era lo que se necesitaba para protegerlas. Su rostro era sincero. Sus manos temblaban mientras buscaba las de ella, y por primera vez, Sofía no vio al CEO millonario, sino a un hombre despojado por el amor y el miedo a la pérdida. Sofía apartó las manos, paseando por la pequeña habitación, su mente en caos. Quería creerle. Quería dejar que su corazón se ablandara ante la visión de su vulnerabilidad, pero los recuerdos del abandono aún quemaban demasiado profundo. Sin embargo, cuando lo miró, magullado por una pelea que no necesitaba aceptar, pero que había elegido por ellas, y cuando pensó en la forma en que Elisa y Lucía se habían aferrado a él por seguridad, se dio cuenta de que ya no podía negar que él estaba cambiando. Había cruzado la línea de las palabras a la acción, y aunque su confianza aún no estaba completa, una parte de su corazón se movió hacia él en ese momento. Esa noche, Sofía apenas durmió. Sus pensamientos enredados entre el miedo y la frágil esperanza.
Entendió ahora que la presencia de Gabriel en sus vidas ya no era una cuestión de si ella lo permitiría. Las niñas ya lo habían reclamado como su padre, y el destino había dejado claro que él estaba dispuesto a luchar por ese papel con todo lo que tenía. La única pregunta que quedaba era si ella era lo suficientemente fuerte como para abrir la puerta que él una vez había cerrado tan cruelmente, sabiendo que esta vez, si se abría, tal vez nunca se cerraría de nuevo. La apertura de la puerta y el amor sostenible, la nieve comenzó a derretirse lentamente a medida que la primavera se acercaba a las montañas, dejando atrás ríos de agua clara que serpenteaban por las laderas. Los días se hacían más largos, y con ellos llegó una extraña sensación de renovación que Sofía no pudo ignorar. Observó a Elisa y Lucía persiguiéndose por la hierba cerca del restaurante. Sus risas resonaban como campanas, mientras Gabriel estaba cerca, con los ojos fijos en ellas, con una expresión que transmitía tanto orgullo como asombro. Habían pasado semanas desde aquella noche en que unos extraños amenazaron su frágil paz. Y aunque el miedo aún persistía en la memoria de Sofía, lo que quedaba más fuerte era la imagen de Gabriel interponiéndose en el peligro, su cuerpo magullado, pero inquebrantable. Fue ese momento, más que cualquiera de sus disculpas, lo que la obligó a aceptar que él no era el mismo hombre que una vez la había excluido. Había sido puesto a prueba y las había elegido a ellas. Aún así, las cicatrices del pasado no se borraron fácilmente. Sofía a menudo se despertaba en medio de la noche. Su corazón latía con viejos miedos, recordando el golpe de la puerta de la mansión y el sonido de su voz, diciéndole que no regresara. Le costaba reconciliar al hombre que la había arrojado a la oscuridad, con el hombre que ahora se sentaba en la mesa de su cocina, trenzando pacientemente el cabello de las mellizas, o remendando tranquilamente sus juguetes rotos, con manos poco acostumbradas a un trabajo tan delicado. Se preguntaba si la gente realmente podía cambiar, o si la devoción recién descubierta de Gabriel era solo temporal, nacida de la culpa y la novedad del descubrimiento. Sin embargo, cada día regresaba, y cada día les mostraba a ella y a las niñas, con sus acciones en lugar de sus palabras, que estaba decidido a quedarse. Una tarde, después de terminar su turno en el restaurante, Sofía caminó a casa con las niñas y encontró a Gabriel esperando junto a la pequeña cerca de madera de su apartamento. El aire era suave con los primeros signos de la primavera, y las linternas a lo largo de la calle parpadeaban cálidamente. Se veía nervioso, cambiando el peso de un pie a otro de una manera que parecía tan diferente al CEO seguro que recordaba. Cuando las niñas corrieron hacia él, arrojando sus brazos alrededor de su cintura, Sofía vio su rostro iluminarse con una alegría tan pura que la asustó. Él las alzó, escuchando su parloteo como si cada palabra que decían fuera un tesoro. Fue entonces cuando Sofía sintió que su corazón se ablandaba contra su voluntad, porque no había actuación en la forma en que él las miraba. Solo había amor. Más tarde esa noche, después de que las mellizas se durmieron enredadas en su pequeña cama, Gabriel le pidió a Sofía que se sentara con él afuera, bajo las estrellas que se desvanecían. Ella dudó, cautelosa con lo que él podría decir, pero la curiosidad y un silencioso tirón en su corazón la llevaron a unirse a él. Se sentaron en silencio al principio. El aire fresco llevaba el débil aroma a pino, hasta que él finalmente se giró hacia ella. Su voz era firme pero vulnerable,
mientras le decía que había terminado de fingir que podía vivir 2 vidas. Ya había comenzado a cortar lazos con el mundo empresarial que lo había consumido, dimitiendo del imperio que una vez había custodiado con tanta fiereza, porque se dio cuenta de que ninguna fortuna o título podía reemplazar lo que había perdido con ella. Admitió que tenía miedo de que ella nunca lo perdonara por completo, pero estaba dispuesto a pasar el resto de su vida demostrando que merecía un lugar en su familia. Sofía escuchó, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, su mente dividida entre la incredulidad y la atracción de la sinceridad en sus palabras. Durante años había construido su vida sobre la desconfianza hacia él, enseñándose a sí misma que él era la única puerta cerrada para siempre. Sin embargo, mientras lo miraba a los ojos esa noche, no vio la arrogancia que una vez lo había definido. Vio a un hombre despojado, humilde, desesperado y, sobre todo, decidido a elegir el amor sobre el orgullo. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro en el que ya no cargaba la carga sola, en el que las mellizas crecían con un padre que las adoraba y un compañero que había aprendido de sus errores. Su voz tembló cuando finalmente habló, diciéndole que el perdón no era algo que pudiera dar a la ligera, que las heridas que él había dejado nunca desaparecerían por completo. Pero admitió que ya no lo odiaba, que verlo con Elisa y Lucía le había mostrado un lado de él que no creía que existiera. Confesó que una parte de ella todavía lo amaba, aunque había intentado enterrar ese amor bajo años de dolor, y que tal vez, solo tal vez, estaba lista para dejar de luchar contra la posibilidad de la curación. Gabriel buscó su mano entonces, no con fuerza, sino con la dulzura de un hombre que temía que ella se apartara. Esta vez, ella no lo hizo. Semanas después, Gabriel los sorprendió a todos. Organizó una pequeña reunión en el jardín, detrás del restaurante donde trabajaba Sofía, un lugar lleno de flores silvestres y luz solar. Solo asistieron un puñado de habitantes del pueblo, personas que se habían convertido en parte de la tranquila vida de Sofía, y las mellizas que vestían vestidos a juego y llevaban pequeñas cestas de pétalos. Cuando Gabriel se paró frente a Sofía con un anillo simple, su voz se quebró al pedirle que se casara con él, no como el hombre que una vez la había despedido, sino como el hombre que ahora conocía su valor y el valor de la familia que habían creado. Sofía sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras susurraba. Sí, no porque hubiera olvidado el pasado, sino porque había elegido creer en el futuro. Su boda fue simple, llena de risas y sinceridad en lugar de grandeza. Elisa y Lucía corrieron por el jardín, esparciendo pétalos a su paso, su alegría un símbolo de todo lo que había unido de nuevo a Sofía y Gabriel. Cuando se pronunciaron los votos, no hubo promesas vacías de perfección, solo una solemne promesa de elegirse el uno al otro todos los días, de permanecer juntos tanto en la oscuridad como en la luz. Mientras Gabriel besaba a Sofía bajo el sol poniente, las mellizas chillaron de alegría y se apresuraron a sus brazos, y los 4 se abrazaron fuertemente, como si temieran volver a soltarse. Para Sofía, el momento se sintió como el cierre de un capítulo largo y doloroso, y el comienzo de algo frágil, pero hermoso. Sabía que la vida nunca estaría exenta de luchas, pero mientras miraba a Gabriel y a sus hijas, sintió una paz que no había conocido desde antes de que la puerta de la mansión se cerrara de golpe. El hombre que una vez le dijo que no regresara, había regresado en su lugar, humilde y transformado, y ella se había permitido abrirle la puerta una vez más. Esta vez, sabía
se quedaría abierta, y juntos construirían el hogar y el amor que una vez habían perdido. Tu nueva historia es poderosa y conmovedora. Espero que disfrutes de la traducción. ¿Qué te gustaría hacer ahora? ¿Inventamos una nueva aventura?